estamos estudiando el libro de Colosenses. La semana pasada yo me emocioné demasiado con la introducción y cuando terminé la introducción ya eran las 12 y ya no les di lo demás. Es que hoy vamos a repetir, no se crea. Pero estamos en el libro de Colosenses y hemos titulado esta serie sobre todo, porque como cantábamos hace un momento, o como decía el pastor de jóvenes, Jesús es mejor que cualquier otra cosa. Y por eso Cristo debe estar sobre todo. Y en el libro de Colosenses, esto es lo que Pablo quiere decirle a la iglesia y nos quiere decir a nosotros. No hay otra cosa, no hay nada más sobre nuestra cultura, sobre nuestras emociones, sobre lo que pensamos, sobre nuestras ideologías, sobre lo que se dice allá afuera. Nada se puede comparar con Cristo. Cristo siempre estará sobre todo. Y si nosotros entendemos eso, mis amados, vamos a estar bien. Porque el problema comienza cuando quitamos a Cristo de su lugar. Ahí comienza el problema. Entonces la semana pasada miramos que Pablo comenzó orando, dando gracias a Dios por lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Y él empezó a decir, yo le doy gracias por lo que el evangelio está haciendo en la vida de ustedes. Wow, gente están conociendo a Cristo, se están convirtiendo y ahora están llegando a la iglesia. Yo le doy gracias por el fruto del evangelio que estamos viendo, decía Pablo la semana pasada. Y hoy Pablo va a continuar esa oración, pero su oración cambia de darle gracias a Dios por las conversiones, de darle gracias a Dios por el evangelio, porque la gente está viniendo a la iglesia, y ahora su oración cambia y ahora pide, y su oración va a ser lo que vamos a ver hoy, es porque también necesitamos no solamente ser salvos, eso es bueno, eso es maravilloso lo que Cristo ha hecho, pero Pablo va a orar por nosotros para que haya crecimiento espiritual. Eso, mis hermanos, es importante en la vida de todo cristiano. El que te hayas convertido, en que el Dios haya transformado tu corazón y ahora eres un hijo de Dios, es maravilloso. Tienes entrada a la vida eterna y al cielo, por supuesto. Pero mientras estamos aquí, el deseo de Dios es que nosotros crezcamos como cristianos y no nos quedemos igual, mis amados. Y hoy vamos a hablar sobre eso. Pero antes de continuar, déjeme hacer un paréntesis. Quizás usted ha recibido, y si no recibió, al final le voy a pedir que tome una de estas. Nuestros servidores van a estar repartiéndolas al final. Mire, todavía está cayendo confeti de ayer de los jóvenes. Así de bueno estuvo. Y se lleve esta tarjeta y no se la lleve y la ponga por ahí, la deje en el carro, la tire a la basura. Porque en la parte de atrás hay una serie de motivos de oración. Pablo comienza la carta a los colosenses orando por los colosenses. Y uno de los llamados que tenemos como cristianos es orar los unos por los otros. Es orar por la iglesia, es orar por lo que Dios está haciendo, es orar para conocer mejor a Dios. Y por eso queremos darle estos motivos de oración. Y no tiene que hacerlo en un día. Ore uno o dos de ellos un día. Después ore por otro uno o dos de ellos al siguiente día. Y vamos a estar orando esto por un par de semanas. Y más después le vamos a dar otra tarjeta con otros motivos de oración. Así es que mientras estamos en la serie Colosenses, vamos a estar orando los unos por los otros. Espero que usted se una al cuerpo de Cristo aquí en Crossroads para orar los unos por los otros. Entonces, el orar es importante. Pero cuando oramos, ¿por qué oras? Cuando oras tú, tienes tu tiempo de oración, ¿por qué oras? O preguntaría, ¿por quiénes oras? Si Dios te dijera que sí a todas tus oraciones de esta semana que hiciste, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? ¿Avanzaría el reino de Dios por las oraciones que hiciste? ¿Cambiaría tu vida misma? ¿Cambiaría, crecería, hubiera crecimiento espiritual en las personas que tú conoces? ¿Hubiera crecimiento espiritual en tu familia si Dios dijera que sí a todas tus oraciones que hiciste esta semana? ¿O qué cambiaría?
¿Cambiaría qué? ¿Tu salud? ¿Tus finanzas? ¿Tu circunstancia? ¿Tu problema? Porque si es eso solamente lo que estamos pidiendo, mis hermanos, nos estamos quedando cortos acerca de lo que realmente Dios quiere que oremos. Pablo está en la prisión cuando está escribiendo esta carta. En la prisión. Y él comienza esta carta diciendo: hermanos, por favor, oren por mí porque mire, estoy en la cárcel. Él no comienza así, sino él comienza diciendo: doy gracias a Dios por ustedes, mis hermanos en Colosas, en lo que el evangelio está haciendo en sus vidas. Y es mi oración que ustedes crezcan abundantemente en el conocimiento de Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Pudiéramos hacer nosotros eso? Parte de vivir bajo el señorío de Cristo, mis amados, es orar y saber orar los unos por los otros. Orar por nosotros mismos y por las razones correctas, y orar los unos por los otros. Cuando Cristo está sobre todo en tu vida y en mi vida, amamos tanto, llegamos a amar tanto a Jesús, que deseamos crecer más en nuestro conocimiento de Él. Y no solamente eso, llegamos a amar tanto a Jesús que no solamente nosotros queremos crecer, deseamos que los demás crezcan también. Que mi familia, que mi esposa crezca, que mis hijos crezcan en el conocimiento de Dios, que mis hermanos de la iglesia, que mis amigos del trabajo, que mis compañeros de escuela conozcan de Cristo. Eso es lo que hace este crecimiento espiritual cuando lo comenzamos realmente a experimentar. Y el pasaje de hoy no solo nos va a enseñar o nos enseña, mis amados, que debemos orar por crecimiento espiritual, sino que también nos da algunas cosas específicas por las cuales podemos orar para que esto suceda. Podemos seguir orando por salud, por supuesto, riquezas, las cosas de este mundo, si tú quieres, por supuesto. Pero ¿de qué nos sirve estar orando solamente por esas cosas si no estamos realmente creciendo espiritualmente? Nada es más importante, mis amados, que nuestra relación con Dios. Nada. Por eso me encanta el tema de los jóvenes. Los últimos 2 días era todo lo que se escuchaba en este auditorio y fuera de este auditorio. Jesús es mejor, Jesús es mejor sobre cualquier otra cosa. Y una de las cosas más importantes en las que podemos tener un impacto positivo en nuestra vida propia y en la vida de otros es orando, como vamos a ver en estos próximos versículos, por los demás. Por eso te voy a invitar a que te pongas de pie. Y ahí donde estás, júntate con 1 o 2, 3 personas máximo. Haz un pequeño grupo, quizás con tu esposo, tu esposa o tu hijo, tus hijos, pero también con alguien más. Y mira por qué vamos a orar. No empieces a orar, hermano, por favor, el trabajo. No, tranquilos. Vamos a orar por el crecimiento espiritual de los que están contigo en ese grupo. Ora con ese. Por favor, no me dejen a nadie solo por ahí. Todos únanse a un grupo. No dejen a nadie solo. Vamos a orar por el crecimiento espiritual. Tú ora por ese hermano, por tu esposa, quienes estén contigo, y comencemos a orar ahí por el crecimiento espiritual. Señor, en esta hora te damos gracias. Yo te doy gracias por esta congregación, por mis hermanos, oh Dios, por estas familias. Padre, te pido en esta hora que tú nos ayudes a crecer en el conocimiento tuyo, que podamos, Señor, conocerte de la manera que tú deseas revelarte a nosotros. Señor, revélate de una manera especial, de una manera que quizás aún mis hermanos no te conocen, oh Dios, que ellos lleguen a conocerte. Señor, que no continúen sus vidas cristianas de igual, Señor, sino que, oh Dios, sean transformadas, cambiadas, oh Dios, y que haya un crecimiento espiritual, que haya una madurez espiritual en ellos, Señor.
Señor. Que ellos puedan conocer cuál es tu voluntad, Señor. Padre, te pido que ellos lleguen a conocer, Señor, no solamente eso, pero que nos des la sabiduría y la gracia para poder poner en práctica aquellas cosas que tú nos vas a revelar, Señor. Al conocerte, Señor, que deseemos ser diferentes, Señor. Oh Dios, que nuestras vidas comiencen a dar el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Que podamos tener un crecimiento, Señor, no solamente numérico en esta iglesia, pero un crecimiento espiritual, oh Dios. Es que seamos fortalecidos, Señor, a través de tu palabra, a través de tu espíritu, Señor, para que podamos correr esta carrera con paciencia. Señor, que siempre haya corazones agradecidos, recordando quién tú eres y lo que has hecho por nosotros, Señor. Esa es nuestra oración. Padre, te pido que tú bendigas, Señor, con toda riqueza espiritual a mis hermanos, Señor. Padre, ayúdales a conocerte más, a crecer más en ti. Señor, que ellos tengan despierta un deseo, un hambre, Señor, de conocer tu palabra, de conocerte más a ti a través de tu palabra, Señor, y a poner en práctica lo que estamos aprendiendo, Señor. Bendice cada vida, cada familia, cada matrimonio, cada persona, Señor. Y que cada uno de nosotros como iglesia podamos experimentar este crecimiento en ti, Señor. Porque no hay nada mejor que tú. No hay nada mejor que tú. Y te ponemos a ti sobre todo, Dios. Y te pido en esta hora que al entrar a tu palabra, tú nos des de tu gracia. Abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, no solamente para tener conocimiento, para que tú también nos des sabiduría para poner en práctica eso que estamos aprendiendo. Dame de tu gracia y favor, que no sean mis palabras, que no sean simplemente, Señor, palabra humana, sea tu palabra realmente cambiando, tocando nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, para que no seamos iguales. Señor, en esta hora ponemos de este tiempo en tus manos para tu gloria. Háblanos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Puede regresar a su lugar, hermanos? Y le voy a invitar ahí que abras la palabra del Señor en Colosenses. Estamos en Colosenses, capítulo 1. Y vamos a comenzar en el versículo 9 esta mañana. Colosenses 1, 9. Mi primer punto es: oremos para que conozcamos la voluntad de Dios. Oremos para que conozcamos la voluntad de Dios. Versículo 9 dice la palabra del Señor de esta manera: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Ve que por lo que están orando él, Timoteo y otros, Pablo, Timoteo y otros quizás, están orando por esta iglesia. Dice, para que ustedes, estamos pidiendo para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Wow, esa es la oración de Pablo. Y lo primero que vemos aquí, mis amados, en este versículo es que nunca debemos dejar de orar los unos por los otros. Él dice, no hemos dejado, no hemos cesado de orar por ustedes. Wow, qué maravilloso sería saber que los hermanos de Crossroads unos a otros se llaman y dicen, hola, ¿cómo estás? Bien, oye, no he cesado de orar por ti. Wow, ¿y por qué estás orando por mí? Para que Dios me dé más dinero. No, he estado orando por ti para que Dios te dé más crecimiento espiritual, para que puedas conocer la voluntad de Dios. Qué maravilloso. Pablo también lo dice en 1 Tesalonicenses 5:17. Dice, oremos sin cesar. Constantemente estemos orando los unos por los otros. Y ya que sabemos que debemos orar constantemente, la petición aquí es específica algo. Esta oración es una oración para que Dios nos llene del conocimiento de su voluntad. Y esta es la primicia de este texto en el que vamos a estar hoy. Lo importante aquí es conocer la voluntad de Dios. Y todo lo que vamos a ver en los próximos minutos tiene que ver con conocer la voluntad de Dios. Esa es la principal petición en esta oración de Pablo. Entonces, ¿por qué esto es importante?
Porque el conocimiento de la voluntad de Dios es esencial para nuestro crecimiento espiritual. ¿Tú deseas crecer espiritualmente? Pastor, yo quiero crecer más en el Señor. Comienza con conocer la voluntad de Dios. Conoce la voluntad de Dios y vas a comenzar a crecer espiritualmente. Vea lo que dice Efesios 4, 13, 14. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento ¿de quién? Del Hijo de Dios. De eso se trata la vida cristiana. A la condición de un hombre maduro, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de eso. A la medida, ¿cuál es la medida? De la estatura ¿de quién? ¿Cómo llegamos ahí? Está difícil, ¿no? Está difícil ser como Cristo. Pero si esta es la voluntad de Dios, quiere decir que Él nos va a dar las herramientas. Y vamos a ver también eso, que Él nos va a dar todo lo que necesitamos para llegar ahí. Lo importante es que nosotros sepamos, conozcamos y deseemos estas cosas, ser maduros en Cristo, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños. En otras palabras, si no hemos llegado ahí, seguimos siendo, usted lo dijo, no yo, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Escuchan, vemos el YouTube a no sé quién, ay, sí, voy a hacer esto porque él me dijo, oye, otra por allá. Cuando la iglesia popular se mira por acá, todos corremos ahí. Cuando el concierto de no sé quién, todos corremos allá. Como que si fuéramos niños que nos llevan de aquí para allá, porque lo único que estamos buscando es que nos llenen la parte emocional y nos sentimos bien. Esa parte emocional se va en los próximos días. Dios no desea eso. Lo que Dios está pidiendo es que lleguemos a ser maduros, llegando a ser a la estatura de la plenitud de Cristo. Por supuesto, nosotros por nosotros mismos no podemos hacer eso. Pero Pablo nos va a dar algunas cosas que realmente es interesante y nos puede ayudar, mis amados. Porque los falsos maestros que se estaban levantando en Colosas, ellos eran los que decían, yo soy el maestro de la Biblia y yo sé, no te preocupes, yo te voy a decir qué hacer. Y eso está pasando hoy en día. Creían en Colosas que solamente algunos tenían el conocimiento místico especial y los demás nomás escuchábamos y hacíamos lo que la persona nos decía que hiciéramos. Existe todavía, es igual hoy en muchas iglesias. Todos corremos a lo que el líder dice y todos corremos. Aquí, hermanos, aquí no. Yo no quiero ser ese líder, ni quiero que ustedes sean esas personas. Ustedes a mí, ya les he dicho 1001 vez, a mí no me crean. Usted vaya a la palabra del Señor y créale a Cristo. Amén. Así es que a mí no me crea. Como yo le he dicho, a veces se me puede chispotear por ahí. Me comí unas 1000 pizzas en la noche y voy a venir diciendo tonterías. Usted viene y dice, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que debe regir nuestras vidas, no lo que dice una persona por ahí. Y aquí estaban estos falsos maestros. Entonces los colosenses, Pablo les dice, no es así. Yo oro para que cada uno de ustedes sea lleno del conocimiento de Cristo Jesús, para que entonces puedan experimentar una madurez y un crecimiento espiritual. Wow. El error muchas veces, mis amados, es que las personas, incluyendo los cristianos, nuestras oraciones o me vienen y me dicen, pastor, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mí. Cuando le agregamos para mí, ya estamos mal. Ahí está el error. Pensamos
que hay una voluntad específica. Que Dios dice, bueno, mi voluntad para esta persona es esta, pero para Ludwig es diferente. Y mi voluntad, no, mis hermanos, Dios tiene una voluntad que debemos conocer todos. Y entonces todos nos alineamos a la voluntad de Dios. Es así como trabaja. No hay una voluntad para mí. ¿Hay un llamado, hay una responsabilidad específica para mí? Sí, pero hay una voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, debemos llegar al conocimiento de su voluntad, para que entonces cuando nosotros nos alineamos, cuando nosotros comenzamos a conocer esta voluntad, cuando nosotros no solamente la conocemos, sino que también la ponemos en práctica, entonces nos damos cuenta que esa es la voluntad de Dios para mí. ¿Lo ve cómo trabaja? No es al contrario. Te vas a pasar toda una vida buscando la voluntad de Dios para ti. Como dice en inglés, stop it. Para de hacer eso. Conoce al Señor. Busca la voluntad de Dios. Conoce la voluntad de Dios. Comienza a ser obediente a esa voluntad y te vas a dar cuenta y vas a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti. ¿Lo ves cómo trabaja? No es al contrario. Entonces, inclusive Jesús nos enseñó en la oración, en Mateo 6. ¿Qué dice? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Él no dice, Señor, muéstrales la voluntad para cada quien de mis discípulos. No, Señor, hágase tu voluntad. Y se acabó. Aquí en el cielo. Un autor, profesor, ministro escocés, William Barclay, tiene algunos libros si usted no ha escuchado de él. Dice esto en cuanto a esto: estamos tratando no tanto de que Dios nos escuche cuando oramos o cuando nos acercamos a Él. Estamos tratando no tanto de que Dios nos escuche, sino de que nosotros le escuchemos a Él. De eso se trata. Cuando venimos a orar, no solamente decirle a Dios, Señor, escúchame, contesta mi oración, Señor, Señor, Señor. No, la oración se trata de parar y tratar de entonces escucharlo a Él. Hello. No estamos tratando de persuadir a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Señor, y te pido, y te pido, y te pido, y te pido. Y hoy en día en muchas iglesias se les enseña a declarar y a decretar porque creen que así le van a torcer el brazo a Dios. Entonces, ay no, si lo declarases entonces lo tengo que hacer. No, mis amados, eso no es Dios, sino de descubrir lo que Él quiere que nosotros hagamos. De eso se trata. Muy a menudo en nuestras oraciones en realidad le estamos diciendo a Dios, cambia tu voluntad a mi voluntad. Cuando deberíamos simplemente decir, hágase tu voluntad. Por eso oramos, mis amados, para que Dios nos llene del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Él la dejó escrita en su palabra. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Comienza a estudiar la palabra de Dios. Y luego también oramos, Pablo ora, no solamente para que conozcan la voluntad de Dios, sino también por sabiduría y comprensión espiritual, dice él. Esta parte de la oración explica el cómo, ¿sí? La voluntad, el conocimiento de la voluntad de Dios es el qué. Y ahora Pablo dice el cómo conocemos la voluntad de Dios a través de la sabiduría y comprensión espiritual. La Biblia considera la sabiduría como la capacidad del buen juicio en cómo aplicar el conocimiento de la voluntad de Dios a diversas situaciones de nuestra vida. Eso es sabiduría. Conocimiento es aquellas cosas intelectualmente que aprendemos, inclusive ahorita usted está aprendiendo quizás intelectualmente y usted está tomando notas, pero ahí el conocimiento no le va a cambiar su vida. Podemos conocer toda la Biblia si usted quiere, pero el conocimiento no va a cambiar tu vida.
lo que va a comenzar a transformar tu vida y a darte crecimiento espiritual es tener la capacidad del buen juicio en cómo vamos a aplicar lo que estamos aprendiendo en las diferentes situaciones de la vida. Y Pablo ora por esto, no solamente que conozcamos la voluntad de Dios, pero mientras vamos conociendo la voluntad de Dios, Pablo ora también para que entonces a través de la sabiduría de Dios podamos también aplicar esto en nuestras vidas. Y también ora por la segunda palabra. Tenemos problemas. También él ora por la comprensión. Ahí está. La comprensión es la capacidad y responsabilidad de reunir los hechos, la información, ver las relaciones entre las diferentes cosas de la vida y entonces sacar las conclusiones adecuadas para aplicarlas en las diferentes situaciones de la vida. Pablo ora no solamente que conozcamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita en la palabra del Señor. Pero Pablo ahora, él le pide al Señor, Señor, dales también sabiduría espiritual. No sabiduría humana, sino dales sabiduría espiritual para que sepan cómo aplicar estas cosas, Señor, a su vida. Y ahora también dales comprensión espiritual para que sepan y sean responsables, tengan la capacidad de reunir todas aquellas cosas. Por ejemplo, el papá dice, yo quiero ser un mejor padre. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, en cuanto a cómo ser un mejor padre? Bueno, a través de la Escritura hay mucho en cuanto a cómo ser un padre. Y entonces conocemos la voluntad de Dios y entonces, Señor, dame la sabiduría para aplicar esto mientras disciplino, mientras guío, mientras pastoreo a mis hijos. Y tengo Señor, dame comprensión espiritual para reunir las diferentes información, para crear y entonces tener la capacidad, no solamente de reunir las diferentes, pero Señor, en cómo ponerlas en obra en cada una de las situaciones. Hermanos, así trabaja el crecimiento espiritual. Y Pablo, y es mi oración también, que cada miembro de Crossroads, ustedes que están aquí, los que faltan, realmente crezcamos en el Señor. Pablo ora por sabiduría y comprensión espiritual, porque tanto la sabiduría como la comprensión tienen que venir a través del Espíritu Santo también. No es algo, un razonamiento humano, no es algo que nosotros hacemos, mis amados, sino también es algo que debemos pedir al Señor. Danos la sabiduría en cómo poner esto en práctica en nuestras vidas. Pero este crecimiento y esta madurez, mis amados, no es automático. Hermano, no es automático. No creas que porque te dices cristiano automáticamente vas a crecer. No, o quizás puedes crecer, pero vas a crecer mal. Debes desearlo, debes buscarlo, debes orar, debes conocer su voluntad a través de su palabra y entonces comenzar a ponerlo en práctica con sabiduría, comprensión espiritual, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque ahí te va, el conocimiento correcto puesto de la manera correcta nos va a dar un comportamiento correcto. Pero si no conocemos la voluntad de Dios, no podemos ponerlo como en práctica, nuestras vidas lo van a reflejar. Entonces, el qué es conocer la voluntad de Dios. El cómo es poner este conocimiento en práctica a través de la sabiduría y la comprensión espiritual. Y ahora veamos el por qué o el para qué es esto. Por eso Pablo ora, número 2, oremos por madurez y crecimiento espiritual. La razón por la que oramos para conocer su voluntad, la razón por la que oramos por sabiduría y comprensión espiritual es para que experimentemos madurez y crecimiento espiritual. Vea los siguientes versículos conmigo, 10 al 12. 10 al 12 la palabra del Señor dice: para que anden, la razón por la que está orando él, para que tengan conocimiento de su voluntad, sabiduría y comprensión, es para que anden como es digno del Señor,
haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. La razón por la que Pablo ora para que los colosenses y también nosotros seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, mis hermanos, no es solamente por tener el conocimiento. Podemos conocer la voluntad de Dios, pero si no la ponemos en práctica no va a pasar nada tampoco. El propósito de esta oración es que vivan una vida, que lleguen a vivir una vida digna del Señor, que le agrademos al Señor en todo lo que hacemos, no solamente cuando estamos aquí en la iglesia, pero cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en nuestro trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, mis amados. En cómo le hablamos a las personas en el teléfono, en cómo le reclamamos a veces a la persona cuando vamos a comprar los productos al supermercado, en toda nuestra manera de vivir. Mis amados, no podemos vivir una vida digna del Señor y agradarle en todas las cosas si no estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Una vez más, no podemos agradar a Dios si no sabes lo que Dios quiere. ¿Hace sentido? Si no sabemos lo que Dios quiere, pues entonces ¿cómo le vamos a agradar? Comienza con conocer lo que Dios quiere para que entonces lo pongamos en práctica. Pero una vez que conocemos, debemos comenzar a que eso se empiece a reflejar en nuestras vidas. ¿Para qué propósito? Para que comencemos a vivir vidas de acuerdo a la voluntad de Dios y sean vidas dignas del Señor y haciendo todo aquello que le agrada a Dios. Y quiero enseñarles 4 cualidades de este tipo de vida, cuando miramos que empieza a haber madurez y crecimiento espiritual. Número 1, lo que menciona aquí Pablo en estos versículos que acabamos de leer, es que demos fruto en toda buena obra, dice él. Dando fruto en toda buena obra, dice Pablo. Entonces oremos, mis amados, los unos no por nosotros, pero los unos por los otros, para que comencemos a dar fruto en toda buena obra. Este es un lenguaje similar a lo que vimos la semana pasada. Lo que pasa es que la semana pasada él estaba dando gracias a Dios por el fruto del evangelio. En otras palabras, gente estaba viniendo a convertirse al Señor. ¿Sí? Gente comenzaba a conocer a Cristo como su Señor y Salvador, y ese era un buen fruto, pero no se queda ahí, no se debe de quedar ahí, sino ahora Pablo ora para que entonces ahora que estás en Cristo comencemos a dar fruto en toda buena obra. A medida que conocemos la voluntad de Dios, lo aplicamos en nuestra vida, y una de las cosas que entonces se tiene que empezar a ver en nosotros es el fruto en toda buena obra. En la obra en tu casa, en la obra en tu trabajo, en la obra en tu oficina, en la obra cuando vas a comprar al supermercado, en la obra que haces en la iglesia, en toda buena obra debe mirarse este fruto. ¿Qué fruto estás dando en tu familia? Como esposo, como esposa, como hijo, como padre. ¿Cuál es el fruto que ellos están comiendo de ti? ¿Es bueno? Si le preguntara yo a tu esposa, hombre, ella me dijera, pastor, wow, es sabroso. O me dijera, ay, pastor. ¿O qué tal usted, esposa? Si le preguntara a su esposo, ¿qué fruto está comiendo tu esposo? Porque recuerde, hermana, que es cristiana, y si tu esposo está aún alejado del Señor o está comenzando el Señor, recuerde lo que Pedro nos dice, que por tu testimonio ese hombre puede ser transformado o más bien destrozado. Así es que nos habla a todos. Padres, ¿qué fruto están comiendo tus hijos? ¿Qué tal tus compañeros de trabajo?
o tus compañeros de escuela? ¿Qué tal aquí en la iglesia? ¿Qué fruto nos estás dando? Decimos, ay, ya viene ese hermano. O decimos, wow, hermano, qué bueno que viniste. Y la Biblia nos habla de diferentes frutos, comenzando con el fruto de arrepentimiento. Cuando venimos a Cristo debe haber un fruto de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto de arrepentimiento? Cuando Cristo viene y nos hace libres del pecado, necesitamos comenzar a entender que ya no somos esclavos del pecado. Damos la vuelta, nos arrepentimos y no deseamos más pecar. Ese es el primer fruto que se debe de ver. Pero aquella persona que dice, bueno, ahora soy cristiano y sigue haciendo lo mismo, no creo que has dado el primer fruto, que es el de arrepentimiento. La Biblia habla del fruto del Espíritu. Y es un fruto, pero hay varios, dentro de este fruto hay varias cosas, ¿cierto? ¿Cuáles son? Amor, paz, paciencia, bondad, amabilidad, etcétera, ¿cierto? Paciencia, templanza, o sea, dominio propio. ¿Estamos dando esos frutos? Y después Pablo dice que debemos de dar fruto en toda buena obra. ¿En dónde estamos con eso? Después él dice que no solamente demos fruto, sino que crezcamos en el conocimiento de Dios. Segundo lugar, oremos para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Este conocimiento, como vuelvo a repetir, no es solamente para algunos. No es para los líderes nada más. No solamente es para los teólogos aquí en el cuarto. No es solamente para el pastor. Este conocimiento de quién Dios es para cada uno de nosotros. Dios desea revelarse a cada uno de nosotros. Dios desea que le conozcamos y que tengamos realmente una relación con Dios. Dices, no, si yo tengo una relación con Dios, dime quién es Dios. Y no saben quién es Dios. No, mis amados, la revelación de quién es Dios está disponible para todos si le buscamos. El que le busca, lo encuentra, porque Él está disponible. Vea lo que dice en Jeremías 9. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de sus riquezas, pero si alguien se va a gloriar de algo, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. ¿Puedo tener agua, Nierka, por favor? Si en algo te vas a gloriar, thank you, mi amor. Dice, gloríate en que me conoces. Y por supuesto, jamás vamos a llegar a conocer a Dios en su totalidad. Jamás, ni en la eternidad. Pero el deseo de Dios es que si nos vamos a gloriar de algo, dice Él, gloríate, que se te llene la boca de orgullo, decir, wow, yo conozco a Dios. Que ese sea tu mayor orgullo. No hay conocimiento más necesario, más importante, más transformador en nuestras vidas, mis amados, que el verdadero conocimiento de Dios a través de su palabra. Y Pablo ora para que crezcamos en esto, que no nos quedemos solo con un poco de conocimiento, sino que crezcamos más en el conocimiento de Dios. Y este es un elemento clave. Entre más conocemos a Dios, más crecemos espiritualmente, mis amados. Solo crecerás como cristiano a medida que conoces a Dios a través de su palabra. Mi pregunta para ti es, ¿qué estás haciendo para crecer? ¿Qué haces para crecer? ¿Qué haces para crecer en Dios? Bueno, pastor, vengo los domingos. ¿Crees que es suficiente venir los domingos? Y algunos vienen cada 2 domingos, y a veces una vez al mes. Y hay hermanos que vienen en Christmas y en Easter, Semana Santa y en Navidad.
Hermanos, 20% de nuestra congregación, 20%, están conectados a un grupo de vida. Están creciendo de alguna manera en el conocimiento de la palabra. Y el 80% de ustedes, díganme, ¿qué están haciendo? Yo no los voy a hacer que vayan a un grupo de vida si usted no desea. Pero como pastor, mi pregunta para ustedes, ¿qué estás haciendo para crecer? Porque si no estás creciendo, si no estás conociendo a Dios y su voluntad, mis amados, entonces, ¿dónde estás? Si no conoces estas cosas, ¿cómo vas a ponerlas en práctica? Y después corres al pastor o a los líderes: estoy en una situación, estoy en problemas, esto me está pasando, las finanzas, que el matrimonio, que esto. Y la pregunta es, ¿estabas haciendo la voluntad de Dios? Porque yo te voy a decir algo. Si tú aprendes a conocer la voluntad de Dios y practicas la voluntad de Dios, las posibilidades son muy cortas. Aunque van a venir situaciones en tu vida, las probabilidades son muy, muy pocas para que te metas tú mismo en problemas. Van a venir cosas de afuera que te van a pegar, que están fuera de tu control, una enfermedad, etc. Y muchas veces Dios inclusive permite esas cosas para también crecer nuestra fe en Él y le conozcamos. Pero si no le conocemos, ¿cómo vamos a cambiar como esposo o como esposa, como hermano, como amigo, como trabajador, como padre, etcétera? Dios quiere que seas la persona que Él te ha llamado a ser, como el hijo que Él desea que tú seas. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si no lo conocemos? Mis amados, déjame decirte esto en amor. Es tiempo que tomemos la decisión, es tiempo que tomes la decisión de crecer. Basta, mis amados, de ser un niño o una niña cristiano. Un cristiano inmaduro, basta de ser un cristiano inmaduro que se la pasa quejando o se duele de todo. Dios mío, un cristiano mediocre, basta de ser un cristiano mediocre. Yo no sé si esa es la voluntad de Dios para ti. No estoy seguro que esa sea la voluntad de Dios para ti. Mis hermanos, no podemos continuarte cambiando el pañal todo el tiempo, ni darte solamente leche para el resto de tu vida cristiana. Es mi deseo como pastor y es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros crezca en el conocimiento de su voluntad para que lleguemos a ser maduros en Cristo al nivel de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de la vida cristiana. Mis amados, para que entonces Él ora también para que seamos fortalecidos para perseverar con paciencia. Si vas a vivir una vida digna del Señor, si vas a vivir una manera que le agrade a Dios, vas a necesitar las fuerzas del Señor, porque Pablo sabe y tú y yo sabemos que no es fácil. Pero entonces, ¿dónde vamos a agarrar esta fuerza? Esta fuerza viene de Dios, el poder de Dios obrando en nosotros. Necesitamos depender de la fuerza de Dios, no de nosotros mismos. Ser fortalecido quiere decir, cuando él dice esta palabra, Pablo dice esta palabra, es ser fortalecido continuamente. En otras palabras, esto no es que Dios te da un poder cuando veniste a ser su hijo y después te abandonó y te dejó solo y vas por la vida cristiana diciendo, híjole, no puedo porque... No, Dios lo que Él está diciendo es que Él nos quiere dar y nos ha dado todo lo que necesitamos en la vida cristiana para que podamos continuar, caminar y crecer al llamado que Él nos tiene para nosotros. En las altas y en las bajas, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Cuando eres fuerte o cuando eres débil, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, para que realmente podamos llegar a decir ese famoso versículo que todos decimos, todo. Así es, pero que no sea un cliché, que no sea la manita de, ¿cómo se llama? La pata de conejo,
sino que en verdad podamos, cuando digamos todo lo puedo en Cristo, es porque realmente lo estás viviendo. ¿Cuál es el resultado de ser continuamente fortalecido con todo este glorioso poder que Dios nos da? Para que entonces podamos perseverar y tener paciencia en esta vida cristiana, porque no es fácil. Usted sabe que no es fácil. Yo nunca he corrido un maratón, ni deseo correrlo. Porque yo he visto videos y llega gente hasta temblando al final. Les agarra como una trofia, ¿se llama eso? Convulsionando al final. Y el maratón, mis amados, no se trata del que corre más rápido, no se trata de eso. Se trata de ¿qué? De terminarlo. Por eso usted tiene que conocer como corredor de correr al paso que usted conoce. Y se va fortaleciendo y practica y toma agüita y todo y se prepara, come bien y todo para estar listo, porque es una carrera larga. La vida cristiana es exactamente lo mismo. Y Dios nos ha dado todo lo necesario para cruzar la línea. La vida es dura, mis hermanos. Sí van a venir pruebas, van a venir circunstancias. Inclusive puede venir persecución por nuestra fe. Y te sentirás tentado a hacer lo incorrecto. Y si vamos a vivir una vida digna del Señor, que le agrade al Señor en toda nuestra manera de vivir, debemos orar los unos por los otros para que Dios nos fortalezca en nuestras vidas. Otra vez voy a citar a William Barclay. Vea lo que él dice: el gran problema en la vida no es saber qué hacer, sino hacerlo. En su mayor parte somos muy conscientes de lo que debemos hacer en cualquier situación dada. Nuestro problema es poner ese conocimiento en acción, y lo que necesitamos para hacerlo, él dice, es poder, paciencia y resistencia para entonces hacerlo en todo tiempo. Seamos agradecidos por nuestra salvación. Es la siguiente. Seamos agradecidos por nuestra salvación. Dios no solo nos ha amado, nos ha adoptado como sus hijos, sino que también Pablo dice, los ha capacitado. Esa palabra capacitado es habernos hecho aptos. En cualquier carrera, usted tiene que estar apto para correr la carrera. Sí, yo por eso no voy, porque quizás no soy apto para las carreras. Si es carrera de carros, invíteme. Carrera de carros yo voy. Pero si es carrera así de yo corriendo, tal vez no. En cualquier carrera, los participantes tienen que ser aptos. En los trabajos, en el trabajo que usted está, lo contrataron o lo van a contratar para ver si usted es apto. Tiene que estar apto para hacer un trabajo. Las personas tienen que ser aptas para desempeñar cualquier tarea, cualquier papel. Pues nosotros, mis amados, en la vida cristiana, ahí le va, no éramos aptos. No podíamos ser aptos para ser los hijos de Dios. El pecado nos había alejado, el pecado no nos permitía tener una relación con Dios. Pero Dios, al ver que nosotros no podíamos, Él lo hizo por nosotros. Jesús tomó la cruz que nosotros no podíamos tomar. Jesús pagó por nuestros pecados que nosotros no podíamos pagar. Canceló la deuda que teníamos con Dios. Nos acercó a Él cuando nosotros no podíamos por nosotros mismos. ¿Y para qué? Para hacernos aptos. Pablo dice que nos hizo aptos para compartir la herencia de los santos. En otras palabras, nos hizo aptos para ser sus hijos. Nos hizo aptos para ser su pueblo.
Él nos hizo aptos para ser santos y para que demos fruto y hagamos obras. Nos hizo aptos para mostrar su gloria a través de nuestra vida. Nos ha hecho aptos para ser el padre, el esposo, la esposa, el trabajador, el cristiano que Él desea que seamos. Y nos ha hecho aptos para heredar la vida eterna y llegar un día al cielo y estar para siempre con Él. Mis amados, no nos olvidemos, no tomemos estas cosas a la ligera, sino con alegría demos gracias al Señor, porque nosotros no éramos aptos, pero Él nos ha hecho aptos a través de Cristo y nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana y podamos crecer, madurar, ser el cristiano, el Hijo de Dios que Él desea que seamos. Por eso oremos, para terminar, en agradecimiento por lo que Cristo ha hecho por nosotros, mis amados. ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? Para que podamos crecer, para que podamos ser aptos. Vea lo que Pablo dice en el versículo 13 y 14. Porque Él, Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Wow. Número 1, Dios nos libró del dominio de las tinieblas. Mis amados, hemos sido rescatados del dominio de la oscuridad. La palabra librar es rescatar, literalmente rescatar. Es una palabra dramática que indica liberación del peligro. Antes de Cristo, tú y yo estamos bajo el poder de las tinieblas, éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos del pecado, pero Él nos ha liberado. Y yo sé que quizás de repente muchos de aquellos que como yo nos gustan las películas de acción, han visto las películas de acción y cuando mandan a los Special Forces, ¿no? Son 6, el equipo es de 6 y todos van ahí con sus rifles y todo y van a rescatar a los que están, los tienen prisioneros, ¿cierto? Me encantan ese tipo de movies. Y entonces ahí, ¿cierto? Me encanta. Y ahí está, y te encanta cuando matan a los malos y rescatan a los buenos. Y tú dices, wow, qué chévere, mataron a los malos y rescataron a los que estaban rehenes. Jesús no llegó con el special team a decirles, ¿cierto? Jesús no hizo eso. ¿Sabes qué hizo Jesús? Él fue, tocó la puerta de las tinieblas, llegó a las tinieblas y le dijo, yo quiero pagar el precio por estos, porque yo quiero que ellos sean mis hijos. Y entonces las tinieblas dijo, oh no, pero nosotros tenemos aquí una deuda, aquí este documento nos dice que ellos son nuestros esclavos y si alguien tiene que pagar, va a tener que pagar con la muerte. Y Jesús dijo, pues tómenme a mí, yo doy mi vida en rescate por ellos. Amados, si nosotros no entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y dice que nos libró, ya no pertenecemos ahí. Él dio su vida misma en rescate por pago a nuestra libertad, mis amados. Vea lo que dice Juan en cuanto a esto. Y este es el juicio. La luz vino al mundo y los hombres ¿qué? Amaron las tinieblas más que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechos en Dios. Tú y yo, mis amados, hemos sido rescatados de las tinieblas como para seguir deseando o continuando vivir ahí, mis amados. Dios, número 2, Dios nos trasladó. Lo segundo que le hizo, no solamente Dios nos libró del dominio de las tinieblas, sino que nos trasladó al reino de su Hijo. Esa palabra traslado, mis amados, es la idea cuando alguien compraba un esclavo. Entonces una vez que compraba al esclavo, entonces tenía que moverlo de casa. Tenían que sacarlo de la casa del amo viejo a la nueva casa del nuevo amo,
que lo había comprado. Esa es la palabra trasladar. También la palabra trasladar es usada, mis amados, como una deportación. Y nosotros los hispanos sabemos qué quiere decir deportación. Entonces, pero aquí lo hace de una buena manera, porque es la idea de que cuando un ciudadano ya no era parte de una región, entonces ese país le pedía al nuevo país, decía, este ya no es nuestro ciudadano, lo tienes que trasladar a tu nuevo país, tienes que llevártelo. Entonces el nuevo país venía y lo trasladaba a donde ahora él era ciudadano. Pablo aquí nos está diciendo que nosotros hemos sido trasladados al reino de su Hijo. Ahora pertenecemos a una diferente ciudadanía, la ciudadanía celestial, al reino de Dios. Tú y yo hoy tenemos, mis amados, si tú eres hijo de Dios, la ciudadanía celestial. No tienes que ir a través de un proceso legal, no tienes que agarrar abogado, Él es tu abogado. No tienes que esperar un tiempo, no tienes que pagar nada, no tienes que hacer un papeleo, sino que debido a lo que Cristo hizo por nosotros, Dios nos hizo ciudadanos y entonces nos trasladó al reino de su Hijo. Y yo, entonces tú y yo podemos gozar, mis amados, de todos los derechos y los beneficios de pertenecer al reino de Dios. Pero muchas veces se nos olvida esto. En Cristo, termina el texto, tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Eso es lo último. La palabra redención significa completa libertad y liberación basada en el pago de un precio. El costo de nuestra libertad, mis amados, fue el precio de la muerte de Jesús en la cruz. Primera de Pedro 1:18 nos recuerda esto. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata. No, mis amados, tu rescate de las tinieblas no fue pagado con oro y plata. Es más, no hay nada que tú y yo, ni nadie podía hacer por nosotros. Pero sin embargo, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin tacha y sin mancha, perfecto. ¿Con qué se pagó tu precio, tu rescate de las tinieblas? Con la sangre de Cristo. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo, mis amados, y hemos sido liberados. Ya no perteneces al reino de las tinieblas. Esa redención o la redención significa el perdón de nuestros pecados. La palabra perdón aquí significa la liberación de una deuda. Teníamos una deuda, pero ahora fue pagada. Tus pecados fueron pagados, y hasta que tus pecados no fueran pagados o perdonados, tenías una deuda que no podíamos pagar tú y yo. Pero el perdón, con el perdón llegó la libertad y la liberación total. En Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. Ponte de pie.